Bienvenidos a un espacio para relajarse y aprender mientras duermes. Hay algo en el mar que reconocemos incluso antes de haberlo visto de cerca. Tal vez sea ese vaivén constante de las olas, o la sola idea de una distancia que no termina nunca. Desde la playa parece un paisaje sencillo, casi monótono, pero basta con imaginar apenas unos metros bajo la superficie para entender que ahí abajo funciona uno de los sistemas más antiguos y complejos que existen en este planeta. Y cuanto más nos acercamos a su historia, más claro queda que buena parte de lo que somos también empezó ahí abajo. Los mares cubren la mayor parte de la superficie terrestre y sin embargo, seguimos conociendo apenas una porción de lo que esconden. Durante miles de millones de años han sido el escenario donde se cocinaron procesos que definieron el clima, la vida y hasta el aire que hoy respiramos sin pensarlo. Es casi como imaginar un corazón inmenso y azul, latiendo despacio, regulando todo lo que pasa en la superficie sin que casi nunca lo notemos. Si pudiéramos viajar hasta los primeros tiempos de la Tierra, encontraríamos un planeta completamente distinto. Volcanes por todas partes, una atmósfera densa y hostil. Poco a poco, el vapor de agua se fue enfriando y comenzó a caer en forma de lluvia. Una lluvia que no paró durante miles de años. Esa lluvia interminable fue llenando las primeras cuencas y con el tiempo terminó dando forma a los primeros mares. No fue algo repentino ni parejo, pero de a poco se armó la base líquida que permitiría que ocurriera algo verdaderamente extraordinario, el nacimiento de la vida. En esas aguas primitivas surgieron las primeras formas de vida, organismos diminutos que, sin proponérselo, empezaron una cadena de transformaciones que cambiaría el planeta para siempre. Algunos de ellos comenzaron a producir oxígeno a través de la fotosíntesis, liberándolo lentamente al aire. Ese proceso, casi imperceptible desde nuestra escala, fue el que abrió camino a toda la diversidad de vida que vendría después. Pensar que todo comenzó en el agua nos recuerda que el océano no es solo paisaje, es en cierto modo el origen de nuestra propia historia. A medida que la vida se fue diversificando, el mar se convirtió en un territorio de exploración permanente. Aparecieron y desaparecieron criaturas de formas cada vez más extrañas, adaptándose a condiciones nuevas. Algunas desarrollaron caparazones protectores, otras aprendieron a desplazarse con más eficiencia y otras se acercaron a la superficie, donde la luz del sol abría la puerta a nuevas formas de energía. Cada uno de esos cambios dejó su marca en el equilibrio del planeta. Desde afuera, la superficie del mar puede parecer tranquila, pero debajo hay un movimiento continuo que nunca se detiene. Corrientes marinas recorren miles de kilómetros, trasladando calor, nutrientes y vida de un extremo a otro. Funcionan como una especie de sistema circulatorio a escala planetaria, uno que influye directamente en el clima de continentes enteros. Sin ese movimiento, las temperaturas serían muchísimo más extremas y regiones enteras del planeta simplemente no serían habitables. Resulta curioso pensar que algo que no vemos a simple vista tenga semejante peso en nuestra vida cotidiana. La luz solar apenas logra colarse en los primeros metros de agua. A medida que se desciende, la oscuridad se vuelve cada vez más densa y la presión aumenta de una manera casi difícil de imaginar. En las zonas más profundas, donde la luz jamás llega, viven criaturas adaptadas a condiciones que a primera vista parecerían imposibles de soportar. Algunas de ellas generan su propia luz mediante procesos biológicos internos, creando pequeños destellos en medio de la oscuridad total. Imaginar ese paisaje silencioso y luminoso al mismo tiempo es un buen recordatorio
de que la naturaleza siempre encuentra la manera de adaptarse. El fondo del mar funciona también como un enorme archivo de la historia climática del planeta. Las capas de sedimento que se van depositando allí, año tras año, guardan información sobre cambios de temperatura, erupciones volcánicas y variaciones en la química del agua a lo largo de millones de años. Estudiar esos registros permite entender cómo ha cambiado el clima con el tiempo y cómo podría seguir cambiando en el futuro. A lo largo de la historia humana, el mar ha sido a la vez fuente de alimento, ruta de exploración y territorio de misterio. Las primeras comunidades costeras aprendieron a leer las mareas y a aprovechar lo que el agua les ofrecía. Con el tiempo, se desarrollaron embarcaciones capaces de sostener viajes cada vez más largos, conectando culturas y expandiendo el conocimiento del mundo. Cada travesía llevaba consigo esa mezcla tan particular de curiosidad y respeto. Las Que el mareas, mar por siempre ejemplo, inspiró. son un recordatorio constante del vínculo entre la Tierra y la Luna. La atracción gravitatoria genera ese movimiento rítmico del agua que transforma el paisaje costero 2 veces al día. Es un fenómeno tan regular que muchas comunidades lo usaron durante siglos como referencia para pescar y para navegar. Detrás de esa subida y bajada aparentemente simple, hay una coreografía silenciosa que se repite desde hace millones de años. En la superficie, el viento genera olas que parecen repetirse sin fin. Sin embargo, cada una de esas olas es el resultado de una interacción compleja entre el aire, el agua y la energía que viaja a través del océano. Escuchar el sonido de las olas puede resultar profundamente relajante, precisamente porque refleja un patrón natural constante, algo que nuestro cerebro reconoce casi de inmediato como estable y predecible. Tal vez por eso tanta gente encuentra calma simplemente mirando el mar. El océano también cumple un rol clave regulando la temperatura global, ya que absorbe enormes cantidades de calor. Funciona como una especie de amortiguador que suaviza los cambios bruscos de temperatura. Sin ese efecto, las diferencias entre el día y la noche, o entre una estación y otra, serían mucho más extremas. Esa capacidad de almacenar calor es una de las razones por las que la vida en la Tierra logra mantenerse dentro de ciertos límites de equilibrio. Cerca de la costa, la interacción entre corrientes y nutrientes da lugar a ecosistemas particularmente productivos. Ahí prosperan peces, algas y una enorme variedad de organismos que forman cadenas alimenticias complejas. Estos espacios son fundamentales tanto para la biodiversidad como para la economía de muchísimas comunidades humanas. Pensarlo así nos recuerda que el mar no es un sistema aislado, sino algo profundamente conectado con lo que ocurre en tierra firme. A medida que nos alejamos de la costa, el paisaje cambia por completo. La inmensidad del océano abierto transmite una sensación de escala difícil de dimensionar. No hay referencias cercanas, solo agua y cielo. Esa amplitud inspiró relatos, viajes y reflexiones durante siglos enteros. Estar en medio del mar abierto es, de alguna manera, experimentar en carne propia lo que significa una distancia real. Las profundidades marinas siguen siendo uno de los territorios menos explorados del planeta. A pesar de todo el avance tecnológico disponible, solo una fracción pequeña del fondo oceánico ha sido estudiada con verdadero detalle. Cada nueva expedición revela especies y fenómenos sorprendentes, recordándonos que todavía queda muchísimo por descubrir. Esa idea de lo desconocido mantiene viva tanto la curiosidad científica como la imaginación colectiva. El sonido bajo el agua se comporta de una manera completamente distinta a como lo hace en el aire.
viaja más rápido y llega mucho más lejos, creando un entorno acústico único. Numerosas especies marinas dependen de esos sonidos para comunicarse, orientarse y encontrar alimento. Las grandes ballenas, por ejemplo, emiten llamados capaces de recorrer distancias enormes, tejiendo una especie de red sonora natural en las profundidades. El mar también forma parte esencial del ciclo del agua que sostiene toda la vida en la superficie. La evaporación del agua marina genera nubes que después se transforman en lluvia, tanto sobre los continentes como sobre el propio océano. Ese ciclo constante conecta a todos los ecosistemas del planeta en un flujo continuo. Cada gota de lluvia, en cierto sentido, tiene una historia que probablemente comenzó en el mar. Con el paso del tiempo, la relación entre los seres humanos y el océano fue cambiando. Aprendimos a comprender mejor sus procesos y también a reconocer su fragilidad. Los cambios de temperatura del agua, la contaminación y la sobreexplotación de recursos plantean hoy desafíos nuevos. Entender cómo funciona el océano es, en ese sentido, un paso esencial para poder cuidarlo y sostener el equilibrio que hace posible la vida, tal como la conocemos. A pesar de esos desafíos, el mar sigue siendo, para muchos, un símbolo de calma y profundidad. Mirarlo invita casi automáticamente a pensar en el paso del tiempo y en la escala real de la naturaleza. Cada ola que llega a la orilla es parte de un sistema global que lleva funcionando desde hace millones de años. Pensar en esa continuidad puede traer una sensación genuina de perspectiva y tranquilidad. El océano también nos recuerda algo importante: la interconexión. Lo que ocurre en un punto puede tener consecuencias en otro, muy lejano. Corrientes, temperaturas y ciclos biológicos se entrelazan formando una red compleja que sostiene la vida en su conjunto. Entender esa interdependencia ayuda a apreciar mejor el lugar que ocupamos dentro del planeta. Cuando miramos el horizonte marino, vemos una línea que parece separar el cielo del agua, pero en realidad esa línea es apenas una ilusión óptica. Ambos elementos forman parte de un mismo sistema continuo, donde la energía y la materia se intercambian todo el tiempo. Esa idea de continuidad refleja, en el fondo, cómo funciona la naturaleza en casi todos sus niveles. Pensar en el océano es, de alguna manera, pensar en el tiempo profundo. Esas mismas aguas fueron testigo de la evolución de especies enteras, de cambios climáticos y de transformaciones geológicas colosales. Cada ola contiene moléculas que recorrieron el planeta durante millones de años, atravesando distintos estados y lugares. Es una perspectiva que invita a mirar el mundo con una escala mucho más amplia. Al caer la noche, el mar adquiere una calma particular. El sonido de las olas se vuelve más presente y el horizonte se disuelve en la oscuridad. Es un momento en el que la inmensidad se siente más cercana y el ritmo del agua parece acompasarse con la propia respiración. Esa sensación de serenidad inspiró historias, canciones y reflexiones en prácticamente todas las culturas humanas. Y si te quedaste hasta acá, deja en los comentarios la palabra marea. Así vemos quienes siguen despiertos escuchando esto a esta hora. Porque el océano, en realidad, nunca deja de moverse. Incluso en la noche más calma, la superficie puede parecer inmóvil, pero debajo sigue habiendo una circulación paciente, una mezcla lenta de capas de agua y un intercambio constante de calor y de vida que jamás se detiene. Gran parte del océano se comporta, en el fondo, como una inmensa cinta transportadora invisible. Una circulación global que conecta mares y océanos enteros, en un recorrido que puede tardar siglos en completarse.
El agua fría y densa se hunde en las regiones polares, viaja por el fondo atravesando cuencas oceánicas completas y en otros puntos del planeta vuelve a subir, cargada de nutrientes. Es casi como si el planeta respirara Esa a circulación través del mar, explica, además, inhalando y por qué exhalando en un ciertas ritmo zonas del tan océano lento concentran que solo lo tanta vida. notamos cuando nos Cuando tomamos las el aguas tiempo de profundas estudiarlo. ascienden, Traen consigo nutrientes acumulados durante años enteros. De golpe, en la superficie, aparecen verdaderas explosiones de fitoplancton, esos organismos microscópicos que flotan en la capa iluminada y que, sin exagerar, sostienen buena parte de la vida marina. Son diminutos, pero su impacto es enorme. No solo alimentan a criaturas pequeñas que después alimentan a otras más grandes. También participan activamente en la producción de oxígeno y en la captura de carbono. Resulta curioso pensar que el aire que respiramos y el clima que sentimos están, en parte, influenciados por organismos invisibles que viven en el mar. Solemos imaginar que el oxígeno viene sobre todo de los bosques, y los bosques son sin dudas vitales, pero el océano cumple un rol igual de enorme, no porque respire como nosotros, sino porque su vida microscópica sostiene ciclos químicos esenciales para todo el planeta. Si acercamos la mirada hacia la costa, el paisaje vuelve a transformarse. Ahí aparecen ecosistemas casi imposibles de resumir por su complejidad. Los arrecifes de coral, por ejemplo, funcionan como ciudades vivas construidas con muchísima paciencia. A simple vista pueden parecer simplemente rocas coloridas, pero en realidad son animales diminutos trabajando en conjunto, levantando estructuras que terminan protegiendo a miles de especies distintas. Lo sorprendente es que muchos arrecifes prosperan incluso en aguas relativamente pobres en nutrientes, gracias a alianzas muy íntimas con organismos microscópicos que viven dentro de ellos y que transforman la luz solar en energía utilizable. Esa idea de cooperación es una de las lecciones más silenciosas que ofrece el mar. No todo ahí abajo es competencia feroz. En muchos rincones, la supervivencia depende de asociaciones delicadas. Peces pequeños que limpian parásitos de peces mucho más grandes. Cangrejos que viven protegidos entre los tentáculos urticantes de una anémona. Organismos que comparten refugio, alimento o señales de manera casi silenciosa. El océano, que a veces imaginamos como un lugar completamente hostil, está en realidad lleno de pactos invisibles. Los bosques de algas gigantes se elevan desde el fondo formando columnas que se mecen suavemente con las corrientes. Ahí encuentran refugio peces, crustáceos y mamíferos marinos. Lo interesante es que ese vaivén constante no es solo un detalle de paisaje, es en sí mismo una forma de vida. Muchas especies están perfectamente adaptadas a esa oscilación permanente, como si hubieran convertido el propio balanceo en un hogar. Y después está el gran desierto azul del océano abierto, donde todo parece más simple y más vacío, pero donde la vida se organiza de otra manera. Ahí la estrategia suele ser moverse, migrar, seguir temperaturas, alimento y estaciones. Hay criaturas que recorren distancias tan grandes que resultan difíciles de imaginar. El mar no tiene caminos marcados, pero la vida igual encuentra rutas, guiándose a veces por campos magnéticos, corrientes, señales químicas o incluso por la luz de la luna, como si el planeta tuviera un mapa invisible que solo algunas especies saben leer. Las ballenas, por ejemplo, no impresionan solo por su tamaño, sino también por su manera de existir en un medio que obliga a economizar cada gramo de energía. Una ballena grande puede pasar largos tramos desplazándose con una calma casi meditativa, usando su cuerpo como una nave diseñada, literalmente, por millones de años de evolución.
Y cuando finalmente rompe la superficie para respirar, ese sonido breve funciona como un recordatorio de que, incluso en el corazón de las profundidades, todo sigue conectado con el aire de arriba. El mar profundo, en cambio, se siente como otro mundo completamente distinto. Es un lugar donde la presión puede aplastar estructuras rígidas, donde la temperatura suele ser muy baja y donde la oscuridad es prácticamente constante. Aún así, no es un vacío. Existen llanuras extensas, montañas submarinas, cañones y grietas. Hay corrientes de agua más densa que se deslizan por el fondo casi como ríos subterráneos. Hay tormentas de sedimentos capaces de levantarse y viajar en algunos largas puntos del distancias. fondo oceánico. Y hay criaturas La Tierra que parecen muestra su energía inventadas por la interna de forma imaginación, directa, pero que son son las completamente chimeneas reales hidrotermales y cumplen funciones donde agua muy calentada precisas por el propio dentro de su planeta ecosistema. emerge cargada de minerales. Lo asombroso de estos lugares es que albergan vida sin depender en absoluto de la luz solar. Ahí, ciertos microorganismos obtienen su energía directamente de reacciones químicas. Es una forma de vida basada en química y no en luz. Una idea que cambia por completo la manera en que solemos pensar el concepto de hábitat. Cuando se descubrieron estos ecosistemas, fue como abrir una puerta hacia una posibilidad enorme. Si la vida puede prosperar alrededor de calor y minerales en plena oscuridad, entonces el concepto de lugar habitable se vuelve mucho más amplio de lo que imaginábamos. Sin necesidad de viajar a otros mundos, el propio océano nos enseña que la vida es bastante más flexible de lo que solemos creer. El océano no solo guarda vida, también guarda memoria. Cada vez que un organismo muere, parte de él se hunde lentamente, como una especie de nieve marina hecha de partículas diminutas, y en ese descenso otros organismos la consumen y la reciclan. Ese reciclaje constante resulta esencial para el equilibrio general, y lo que finalmente llega hasta el fondo se mezcla con los sedimentos, quedando registrado durante muchísimo tiempo. De esa manera, el fondo oceánico se convierte, poco a poco, en un archivo donde se escriben capítulos enteros del pasado, pero el océano también escribe el presente minuto a minuto. Influye de manera directa en el clima de regiones enteras. Un mismo océano puede suavizar inviernos, intensificar lluvias o sostener sequías prolongadas, dependiendo de cómo se distribuya el calor y de cómo interactúen las corrientes con la atmósfera. A veces, cambios relativamente pequeños en la temperatura superficial del mar alcanzan para reorganizar patrones climáticos a gran escala. Por eso mirar el océano es, en muchos sentidos, mirar directamente el sistema climático completo del planeta. Hay otro aspecto del mar que suele pasar completamente desapercibido: su química. El agua marina no es solo agua, está cargada de sales, minerales y gases disueltos. Esa composición particular define dónde puede vivir cada organismo, cómo se forman ciertos ecosistemas y cómo se comporta el carbono a escala planetaria. El océano absorbe buena parte del dióxido de carbono presente en la atmósfera y lo almacena de distintas maneras. Una parte se disuelve directamente en el agua, otra se integra a organismos vivos y otra termina depositada en los sedimentos del fondo. Es una dinámica compleja, pero su resultado final es bastante sencillo de entender. El océano ayuda a estabilizar el sistema global. Sin embargo, esa estabilidad no significa quietud. El mar cambia, a veces siguiendo ciclos naturales larguísimos, y otras veces respondiendo a transformaciones más recientes y aceleradas. Cuando el agua se calienta, por ejemplo, se expande, y ese simple hecho físico contribuye directamente a la subida del nivel del mar. En la superficie, los océanos reciben también todo lo que ocurre en tierra: ríos que arrastran nutrientes y sedimentos, pero también contaminantes.
Actividades humanas que dejan rastros en forma de plásticos, químicos y un exceso de nutrientes capaz de generar zonas con muy poco oxígeno disponible. El océano tiene una capacidad impresionante para dispersar y transformar materiales, pero esa capacidad no es infinita. Y ahí aparece una idea tranquila, pero firme a la vez. El mar puede parecer eterno y al mismo tiempo puede resultar sorprendentemente vulnerable. Lo interesante es que el océano no responde de manera uniforme frente a estos cambios. Hay lugares que se transforman rápido y otros que parecen resistir mejor. Hay especies que logran adaptarse y otras que sufren muchísimo. Hay zonas donde los ecosistemas pueden recuperarse si se les da tiempo y protección adecuada, y otras donde el daño acumulado tarda muchísimo en revertirse. Comprender estos matices evita caer en relatos demasiado simples. El océano no es un único escenario homogéneo, es más bien un conjunto de mundos conectados entre sí, cada uno con su propio ritmo particular. Y aún con todo esto, hay algo profundamente humano en mirar el mar. Tal vez sea porque frente a él, nuestro sentido de escala se reacomoda solo. Las preocupaciones cotidianas se sienten más pequeñas, no porque desaparezcan, sino porque de algún modo se ordenan. El océano ofrece ese tipo particular de perspectiva. Su movimiento constante no apura a nadie, no presiona, simplemente continúa. Esa continuidad puede resultar relajante, casi hipnótica, como si el planeta nos recordara con paciencia que existen procesos mucho más grandes que nuestras urgencias diarias. En muchísimas culturas, el mar fue al mismo tiempo frontera y camino. Frontera porque impone distancia, porque separa, camino porque conecta, porque hace posibles los viajes y el intercambio. Durante siglos, navegar fue un acto de confianza absoluta en el cielo, en las estrellas y en el viento. Y en ese acto había también una relación muy íntima con el océano entendido como una fuerza viva. No era solo agua, era un entorno con reglas propias, capaz tanto de dar como de quitar. Los grandes viajes marítimos de la historia transformaron el mundo, conectaron continentes enteros, trasladaron ideas, alimentos, animales y tecnologías, aunque también trajeron consigo conflictos y cambios profundos. El océano fue, en gran medida, el medio por el que circuló buena parte de la historia humana y todavía hoy, la mayor parte del comercio mundial se traslada por mar. No siempre lo pensamos, pero muchísimos objetos cotidianos cruzaron un océano entero antes de llegar finalmente a nuestras manos. Esa presencia silenciosa del mar en nuestra vida se siente incluso lejos de cualquier costa. Está en el clima, en los alimentos, en los materiales, en la economía. Está en la lluvia que cae sobre ciudades que jamás vieron el mar. Está en la humedad del aire que viaja desde una superficie distante. Y está también en la temperatura particular de una noche de verano. El océano está presente, aunque casi nunca lo veamos directamente. También está, por supuesto, en la ciencia y en la exploración. Cada avance tecnológico para observar el mar cambió a su manera nuestra comprensión del planeta entero, desde los primeros mapas costeros hasta los satélites actuales capaces de medir temperatura superficial, altura del mar y hasta el color del agua. Ese color, dicho sea de paso, no es un simple detalle estético. Puede indicar concentraciones de fitoplancton, de sedimentos o de materia orgánica. Observar el océano desde el espacio es, en cierto sentido, una manera de tomarle el pulso al planeta entero. Pero hay una forma de exploración que sigue siendo casi artesanal en el sentido más humano de la palabra. Bajar con instrumentos, con robots, con cámaras y ver con los propios ojos lo que ocurre realmente ahí abajo.
Porque no es lo mismo deducir que existe vida, que verla con claridad. No es lo mismo suponer que hay una montaña submarina que recorrerla lentamente con una cámara. Cada imagen del fondo oceánico tiene algo de descubrimiento genuino, no solo científico, también emocional. Nos enfrenta directamente a lo desconocido de nuestro propio planeta. Y ahí surge otra idea intrigante. El océano es, en cierto modo, el lugar más alienígena que tenemos cerca. No por ser extraño en sí mismo, sino porque está completamente fuera de nuestra experiencia cotidiana. No podemos vivir ahí sin ayuda tecnológica. No podemos ver a grandes distancias bajo el agua. No podemos escuchar de la misma manera sin aprender, literalmente, otro lenguaje sensorial. Entrar en el océano profundo es entrar en un entorno que exige casi por definición cierta humildad. Esa humildad se refleja también en todo lo que todavía ignoramos. Aún hay especies por describir, procesos por comprender del todo y conexiones por mapear. En un mundo donde a veces parece que ya todo está descubierto, el océano nos contradice con total calma, recordándonos que el conocimiento nunca se agota del todo, que siempre queda una capa más por debajo, una corriente inesperada, una forma de vida capaz de desafiar nuestras categorías más firmes. Incluso algo tan cotidiano como la arena de una playa esconde historias oceánicas. Esa arena puede ser el resultado de rocas erosionadas durante siglos, sí, pero también puede incluir fragmentos diminutos de conchas, restos de coral y partículas arrastradas desde muy lejos por distintas corrientes. Cada grano, en cierto sentido, ha viajado, ha sido golpeado, pulido y transportado antes de terminar bajo nuestros pies. La playa, que parece apenas un borde simple entre la tierra y el agua, es en realidad un punto de encuentro entre tiempos muy distintos. El tiempo geológico de las rocas, el tiempo biológico de los organismos, el tiempo meteorológico de las mareas y el tiempo mucho más breve de nuestros propios pasos. Y si seguimos mirando ese borde con atención, se vuelve evidente que las costas nunca son del todo permanentes. Cambian con el oleaje, con las tormentas, con las estaciones y con el paso de los años. Algunas se expanden lentamente, otras retroceden. Hay acantilados que se desmoronan de a poco y hay deltas que crecen ahí donde los ríos van depositando sedimentos durante generaciones. El océano funciona, en cierto sentido, como un escultor paciente. No trabaja rápido, pero es absolutamente constante, y esa constancia termina, con el tiempo, definiendo formas que creíamos fijas. Dentro del agua, la vida también juega constantemente con la luz. Cerca de la superficie, el sol crea un mundo luminoso y vibrante. A pocos metros, esa luz empieza a filtrarse y a perder intensidad. Más abajo desaparece primero el rojo, después el amarillo, hasta que finalmente todo se vuelve sombra. Muchas criaturas adaptaron su coloración a ese filtro natural. Algunas se volvieron casi transparentes, como si la invisibilidad fuera la mejor estrategia posible. Otras son de un rojo intenso en las profundidades, un color que ahí abajo se percibe casi como negro por la ausencia total de luz roja. Es un detalle elegante de la naturaleza, la física de la luz convertida, casi sin darse cuenta, en biología pura. El océano también tiene sus propias estaciones, aunque no siempre las notemos desde afuera. En ciertas regiones, la productividad biológica cambia con la llegada de nutrientes, con la disponibilidad de luz y con el movimiento de las corrientes. Hay momentos del año en que determinadas zonas se llenan de vida de manera notable. A veces son grandes migraciones, otras veces son floraciones de plancton que terminan atrayendo peces, aves y mamíferos marinos por igual. Es, en cierto modo, un calendario invisible marcado por temperatura, luz y química. Y todo ese movimiento inmenso
Ocurre mientras nosotros seguimos con nuestras rutinas, mientras trabajamos, mientras dormimos, mientras miramos una pantalla igual que ahora. El océano sigue. Su escala es tan grande que puede resultar tranquilizadora si le damos permiso para entrar. Nos recuerda que formamos parte de un sistema vivo y continuo, que no estamos separados del planeta, sino profundamente dentro de él. Quizás por eso, cuando alguien escucha algo así de noche, con los párpados pesados y la mente ya más lenta, las ideas entran de otra manera, no como datos sueltos, sino más bien como una sensación de pertenencia. El océano es historia, es mecanismo, es misterio y es también presente puro. Y cuanto más lo entendemos, más claro queda que comprenderlo no es solo aprender sobre agua y criaturas marinas, sino aprender sobre el equilibrio que hace posible que exista la vida tal como la conocemos. Porque al final, el océano no es un escenario distante, es una parte activa del planeta que nos sostiene todos los días. Y aún con todo lo que ya hemos aprendido, sigue guardando rincones que nadie ha visto todavía, procesos que apenas empezamos a intuir e historias que recién estamos aprendiendo a leer. Esa es, en el fondo, la calma profunda que deja el mar cuando lo miramos de verdad, la certeza tranquila de que siempre hay algo más allá del horizonte, no solo en distancia, sino también en comprensión. Si este recorrido por el océano te ayudó a relajarte esta noche, deja tu me gusta antes de cerrar los ojos. Contame en los comentarios qué parte te dejó pensando más. Siempre es lindo leer con qué se queda cada uno. Y si querés seguir explorando temas así, con calma y sin apuro, suscríbete a Minuto de Historia para no perderte los próximos episodios. Que descanses bien.